venir a compartir con ustedes como un poco del trabajo que estamos haciendo allá en Colombia es precisamente hacer un puente. Es decir, que Cristina, mi antecesora en la palabra, pues también me abrió un camino como para poder hacer ese puente entre lo que es el conocimiento académico, formal, y lo que es el conocimiento local, tradicional, cómo se maneja y cómo se ponen en una misma esfera jerárquica a dialogar. Entonces, esta charla se llama precisamente la investigación local vinculando diversos mundos de conocimiento. Lo que ustedes ven ahí en los dibujos son interpretaciones de la naturaleza que tienen comunidades de los páramos en Colombia. Una es una interpretación de campesinos del páramo de Chingaza y la otra es una interpretación de campesinas del páramo de Guerrero. En una de ellas se hace una composición de lo que es la fenología del año, cómo sienten ellos que transcurre el año, mes a mes, qué animales aparecen durante ciertas épocas, cómo coincide eso con los periodos lluviosos, los de verano. Y en el otro, en cambio, en el de la derecha, se está tratando de mostrar en la investigación de estos campesinos qué sucede en los aljibes, en los nacederos de agua, quiénes los habitan y qué está sucediendo a lo largo del tiempo con esos aljibes y esos nacimientos de agua. Para poder sustentar como lo que vamos a conversar sobre investigaciones locales, la investigación propia, pues nos tenemos que remontar un poquito a lo que es la historia del conocimiento y cómo nosotros estamos todavía en una etapa de colonización de ese conocimiento. Si nos remitimos a lo que fue la expedición botánica en América Latina y todo lo que contrajo en contexto político y investigación científica, nos encontramos que para ese entonces las prácticas científicas son una parte muy importante de esa historia política. Entonces, como parte de la colonización que tenían desde el otro hemisferio hacia América Latina, se rige un mandato de que hay que apropiarse también del conocimiento de la naturaleza, porque el conocimiento de la naturaleza también conlleva una apropiación de lo que son las culturas que están habitando este continente. Entonces, clasificar y nombrar los objetos naturales que había aquí también tenía que ver con ejercer un poder sobre esas nuevas culturas en las que estaban incursionando las personas que colonizaban. Entonces, se convierte la ciencia como un espacio de reconocimiento social y también como un espacio de transacciones políticas. Una transacción política que finalmente conlleva al poder sobre las colonias. Es así como empezar a clasificar las plantas con sus géneros, sus especies, empezar a domesticarlas y a trasladarlas a jardines botánicos y museos al otro lado del mundo, formaba parte de esa apropiación de la naturaleza del nuevo mundo. Para eso es necesario que se establezcan unas redes de cooperación. Entonces se establecen redes de científicos, Linneo y todos sus acompañantes en aquellas épocas, movilizan todos los materiales que están en este mundo y los trasladan muy cuidadosamente, los que no se pueden trasladar porque son delicados y se dañan, los trasladan a través de dibujos, a través de descripciones científicas y se arman una red de conocimiento alrededor de eso. Es así pues como reconociendo como esas pautas en las cuales se empieza a hacer una apropiación del conocimiento y de los saberes desde aquellas épocas de la colonización en América Latina. Hemos decidido desde la Fundación Tropenbos, ya desde hace varios años,
empezar a recuperar desde el mismo saber de las comunidades, desde sus interpretaciones de la naturaleza, desde sus lenguajes, ese conocimiento. Como sabemos, pues las comunidades no describen las plantas desde el género, la especie o los nombres científicos, las describen muy desde su plano emocional, muy desde la observación cotidiana, muy desde la utilidad que le representa, muy desde la ubicación a lo largo, ancho de la montaña o de las riberas de los ríos. Ubicamos entonces, en este caso, que Trópicos tiene trabajo con investigación local amplio en la Amazonía colombiana. Con el proyecto Comunidades de los Páramos hemos iniciado a hacer este trabajo de investigación propia y local en los páramos, en el páramo de Guerrero, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. No aparece la foto. Y en el páramo de Chingaza. Entonces síguelo porque no sé por qué no aparece la foto. Bueno, ¿qué pasa entonces en estos páramos? Si antes, cuando estábamos hablando de la colonización del conocimiento y de los saberes, los portavoces, los portadores de ese conocimiento eran los científicos y los exploradores botánicos que se trasladaban acá, desde las investigaciones locales y propias que nosotros estamos proponiendo como método de trabajo, los portadores del saber son las personas que han habitado los territorios. Y él describe su experiencia de investigación como: en este encuentro con mi abuela aprendí a valorar, compartir y anotar sus tradiciones, porque ella me cuenta que desde que ella estaba chiquita su mamá Rosa Contreras le enseñaba, fue muy enriquecedor. La transmisión de este conocimiento de abuelos y de los abuelos a los abuelos, y ahora llegar hasta José Miguel, que es el nieto de Josefina, se hace a través de los portavoces. En este sentido, si bien los viejos, los ancianos de las comunidades son los portadores del saber, los portavoces en este caso son estas nuevas generaciones que es importante que vinculemos también en la investigación y que se encarguen de multiplicar esos conocimientos. Este es el caso entonces de José Miguel y su abuela Josefina, que hicieron juntos una investigación sobre plantas medicinales en el páramo de Chingaza y su utilización para lo que es la medicina común. Aquí describen el anís, se usa la aromática para el dolor de cabeza, se usa para fermentar aguardiente casero. Aromática de anís, un poquito de anís en el aguardiente que uno se toma sobre todo en Navidad, Año Nuevo, queda sabroso. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones y las descripciones que hacen las comunidades desde su percepción, desde su entorno natural? Entonces, hablan mucho de los usos que pueden dar, hablan mucho también de cómo pueden ayudar a condimentar algunas cosas que ellos preparan con algunas de estas plantas, de su uso medicinal es muy importante. Y desde ahí también se empiezan a rescatar conocimientos que no habían sido visibilizados, o se subrayan aquellos que ya han sido conocidos y se visibilizan. Una cosa muy importante, lo que ustedes están mirando forma parte de publicaciones que desde la Fundación están ya en imprenta, que es una manera de hacer una visibilización de este trabajo de las comunidades, apareciendo como autores de toda esta investigación. Entonces la idea es que los autores de la investigación no somos nosotros como acompañantes de los investigadores locales, sino que son directamente ellos los que aparecen en la autoría y a los que se les hace el reconocimiento de ese saber. Ahora, los lenguajes del saber, ¿cómo dialogan estos conocimientos y estos saberes tradicionales con el mundo, con nosotros en este caso? Este es el caso, no entiendo por qué no están saliendo las fotos. Ahí había una foto acá, no está saliendo. Pero bueno, yo les cuento que había la foto mientras lo recuperan. El espacio que está así es como una foto, pero son las fotos, porque el otro era también foto. Bueno.
A este lado está la fotografía de Mariela, que es una investigadora local del Páramo de Guerrero. Y el lenguaje que ella utiliza para describir lo que observa de su entorno es a través de coplas. Aquí llaman las coplas, ¿qué nombre tienen las coplas? Estos fragmentos que se hacen en rima, también coplas. Y ella se presenta, ¿cómo? Humanadas. Ella se presenta entonces, ¿quién soy? Yo soy una campesina nacida en el Mortiño, amo la naturaleza y la cuido con cariño. Entonces, si vamos viendo como los distintos elementos de las investigaciones locales, aparece el sujeto. El sujeto, yo soy una campesina nacida en el Mortiño. Ese es el sujeto que está investigando. Como mencionaba nuestro compañero del proyecto Marcos, es trascender un poco este paradigma de las comunidades como objetos de investigación hacia dar un protagonismo y una autoría en investigación a los campesinos. Entonces esta es Mariela. Me llamo Mariela Alonso y en el páramo me crié, yo amo mucho las plantas y por ello moriré. Aparece entonces una vinculación y una motivación hacia la investigación. Mariela es encarregadísima con las plantas desde niña, cuenta ella. Entonces empezamos a identificar cuáles son los elementos que pueden mover a campesinos y campesinas a hacer investigación. Esa investigación, esa vena de investigación que generalmente la tienen todos los campesinos y campesinas a través de su observación, también nace por la transmisión que se da desde que están niños, por ejemplo con Mariela o con José Miguel, que es más joven, y con su abuela Josefina. Tanto me gustan las plantas que las tengo en la memoria y por medio de las coplas yo les relato su historia. Entonces acá vemos otro elemento, llevamos tres: el sujeto, el actor de investigación, Mariela campesina, la motivación, y en este aparece otro elemento que es el lenguaje. ¿Cómo cuenta sus investigaciones las comunidades? Mariela, por ejemplo, lo cuenta a través de coplas. ¿Qué tan abiertos podemos estar los que trabajamos en la investigación formal, clásica, a este tipo de lenguajes para la descripción de lo que se hace? Y bueno, entonces veamos estos tres elementos: el sujeto, el actor, la motivación, los lenguajes. La anterior. ¿Qué hace Mariela al escribir? Yo tengo un lindo vivero, ahí paso buenos momentos y siembro muchas semillas para hacer experimentos. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Ese es otro elemento. La experimentación, el sentirse lo que está investigando y que eso forme parte de sus vivencias es bien importante, un elemento bien importante en las investigaciones locales. Mariela lo hace a través de su vivero, donde tiene muchos cultivos de plantas ornamentales, y una parte muy importante de su trabajo es el rescate de orquídeas de páramo. Llevo en la sangre las plantas desde mis antepasados, me gusta dibujar flores y estamparlas en bordados. Ahí aparece algo más de la técnica, que es que ella dibuja. Los dibujos que hemos visto son de Mariela, pero además de dibujar también los borda. Entonces ella forma parte del colectivo de mujeres con las que estamos trabajando en este proyecto, que son bordadoras de la biodiversidad del páramo. La apropiación que se tiene de esa biodiversidad a través del bordado es impresionante, porque el hecho de bordar puntada a puntada hace que se conozca mucho más en detalle lo que tiene la planta. Entonces se vuelven unas descriptoras botánicas muy interesantes, que además plasman en lo estético, en un bordado lindo que gustan pues mucho, han sido como muy bien recibidos esos conocimientos. Entonces eso es una manera también de visibilizar ese conocimiento, un medio para la visibilización del saber. Respecto a los lenguajes, pues el nombre científico del frailejón, planta emblemática de los páramos, es el espeletia. Ellas no lo llaman espeletia, lo llaman frailejón y lo describen. Este viejo frailejón entre el pajonal se asoma y se parece un soldado vigilando en la loma. La paja y el frailejón atajan la gruta de bueyes, juntos retienen el agua del páramo, son los reyes. Entonces, una vez más aparece un elemento importante, que es el diálogo de saberes.
Ese diálogo de saberes que yo sé que muchos de nosotros lo trabajamos en nuestro quehacer, en la ruralidad, quienes tenemos trabajo directo en el campo, pero es un diálogo de saberes que necesita medios de expresión y de comunicación, y también una apertura a esos nuevos lenguajes. Aparecen entonces una serie de investigaciones que forman parte de una colección, una publicación de páramos con investigaciones locales. Son 18 cartillas que en este momento están en imprenta y que tienen que ver con, por ejemplo, encantos y espantos. Entonces, las personas cómo interpretan los desastres naturales, derrumbes, inundaciones, y lo asocian con la aparición de toros, la gallina con los pollitos de oro, y cómo esas interpretaciones, esos mitos que se han ido transmitiendo a través de lo que son, lo que llaman las cuentos, las leyendas, se asocian y tienen una conexión con lo que pasa en la realidad en materia de desastres. Entonces, ha habido una interpretación a través también de lo mitológico de eso de los desastres. Esta es una investigación que realizaron uno de los ancianos que participó en esta investigación, ya murió, y es un poco pues un homenaje póstumo también a él. Aparecen investigaciones alrededor del agua. Esto es muy importante porque ahora desde las instituciones, las corporaciones ambientales, en Colombia pues existe esa figura de corporación ambiental, que son autoridades ambientales por regiones. Están necesitando mucho la descripción detallada del agua en las veredas. ¿Cuál es el equivalente de veredas aquí en Perú? Comunidades, bueno, como en pequeñas comunidades, porque el agua para las grandes ciudades en Colombia se recibe en un 70% de los páramos. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Bogotá recibe agua del páramo de Chingaza y en gran proporción de esta cuenca de Quebrada Blanca de agua. Pero la información que se tiene es a través de cartografía formal. Es una cartografía que en algunos casos está desactualizada, aunque se han hecho muchos esfuerzos también desde la investigación formal para tener una información más actualizada. Estos muchachos hicieron investigación, todos son chicos, sobre los aljibes de la roca, sobre nacimientos de agua. Lo que hicieron fue inventariar uno a uno esos nacimientos y describirlos, y dar su propia interpretación de por qué piensan que algunos ya se secaron, otros tienen menos caudal de agua y otros se mantienen. Esto se va a volver también una herramienta muy importante. Ya se tejió el puente para entrar a dialogar con eso que les digo de la investigación formal que hay en relación con la provisión de agua para la ciudad de Bogotá. Han surgido también investigaciones en relación con los diarios del clima. Lo que les estoy mostrando ahí en las fotografías son las portadas de las cartillas. Esta es de Mirta, Señales de Clima en la Vereda del Montiño. La metodología que utilizó Mirta por iniciativa propia, a ella le encanta tomar fotos, le encantan las cámaras y todo lo que sea visual. Entonces tomó fotos diarias durante 4 meses de lo que pasaba desde el mismo sitio de su casa de acá, de lo que pasaba con las nubes, con el viento, con la neblina, con la llovizna, cómo se dirigían, la orientación que tenían, y lo empezó a describir. Acá no está, pero hay una descripción muy bonita de una señal del clima. Ella lo llama señales del clima. ¿Cuáles son las señales del clima con las que nosotros nos regimos? Y hay una señal que se llama silencio. El silencio es cuando todo está quieto, y cuando todo está quieto se presta mucho para todas las actividades, especialmente de las mujeres, porque hay menos frío, el viento es menos pesado, hay que cubrirse menos. Entonces son unas interpretaciones, yo diría casi poéticas, pero que son muy desde lo experiencial y lo vivencial en la cotidianidad. También hay investigaciones en torno a la salud. Dentro del proyecto, una de las cosas que pudimos
conocer es que la salud es uno de los aspectos de vulnerabilidad más importantes en el caso de comunidades del páramo, de vulnerabilidad ante el cambio climático, y eso forma parte de ese diálogo con lo que nos hablaba también el compañero Marcos de las investigaciones de percepciones y vulnerabilidad que hicimos más desde la investigación formal, aunque también contamos con la participación de las comunidades. En salud, entonces, las agentes comunitarias en salud que fueron formadas a través del proyecto hicieron una investigación a través de entrevistas, conversando, porque la oralidad también es fuerte, eso de conversar es un medio para investigar que les gusta, al lado de las fotografías y de dibujar. Y estuvieron hablando del papel de las parteras en el páramo. Entonces, en esta investigación cuentan cuál es el papel de las parteras, por qué es importante, qué papel han jugado históricamente, cuántos niños han traído y cuántas vidas de madres también han salvado. Hay otro tipo de investigación que tiene que ver con la fenología del año, es decir, es la explicación de lo que sucede mes a mes y día a día. Es desde doña Sacramento Pulido. Fidel tuvo la oportunidad de leer esta investigación. Y doña Sacramento es una gran conocedora de los animales. Entonces, eso de las motivaciones, que era uno de los elementos que veríamos al comienzo, cuáles son las motivaciones de los campesinos y campesinas para investigar. Ella se fue mucho por lo que le gustaba. Entonces, en el inicio, cuando ella se propuso como investigadora, le decíamos: ¿a usted qué le gusta? Mira, me decía: me gustan los animalitos. Entonces, bueno, ¿y usted cree que puede contar cosas de los animales? Sí, yo los conozco mucho, los puedo describir. Hace una descripción hasta del color de las patas, de dónde hacen sus nidos, de qué animales los comen, de cuáles son sus hábitos para alimentarse y en qué épocas del año aparece. Entonces, es una contribución también importante para esa interpretación del entorno del páramo en estos sitios. Sí. Hay otro tipo de investigación que es la visión del uso de las plantas. Entonces, acá Carlos Manolo habla de las plantas maderables del páramo y los saberes campesinos. Es extraño hablar de plantas maderables en páramo, pero hay unas plantas que desde el saber formal no consideramos maderables por ser páramo, pero para ellos lo son. Entonces él habla ahí de las interpretaciones que tiene de un árbol maderable, en qué lo usan, cómo lo encuentran, cuáles son favorables a ese tipo de ecosistema, a ese hábitat, cómo lo manejan. Hay otros elementos en las motivaciones, tanto doña Sacramento como don Manolo. Doña Sacramento, la persona que escribió sobre fenología, Manolo sobre plantas maderables, y otras personas, Anaís, que investigaron sobre plantas medicinales, tienen como motivación recuperar lo que ya está escaso. Para realizar esta investigación partí de mis conocimientos y de las de mis padres. Con la ayuda de mi hija los plasmamos en dibujos que buscan mostrar las características de cada una de estas plantas. Además, escribimos sobre sus usos, dónde crecen, épocas en que florece cada una y animales que se relacionan con ellas. Quiero contar lo que sabemos para evitar que este conocimiento se pierda y que a futuro las plantas también desaparezcan. Acá aparece también una investigación de Diana Vanegas. Diana es del páramo de Guerrero, sobre frutales del páramo. Cuando hablábamos con Diana, ella decía: a mí me gustan mucho los frutales del páramo, pero casi no hay. Entonces, una vez más emergió la preocupación de recuperar aquello que sienten que se está perdiendo, y empezó a sacar un montón de frutales que nosotros estábamos: uy, pero ¿de dónde salió todo esto? Están con nombres comunes, lo que llaman nombres comunes entre comillas, los nombres que los habitantes del páramo dan a las plantas, y seguramente de acá lo que saldrá también será un puente con la investigación formal para mirar ya el reconocimiento botánico desde la guía de especie, género y la investigación formal.
Hay investigaciones también alrededor de los aprendizajes organizativos. Desde Tropemos pensamos que hay tres cosas importantes que se movilizan en las comunidades a través de la investigación local y la investigación propia. Una es que hay una reafirmación de las relaciones comunitarias, hay un reconocimiento. Surgen liderazgos que de pronto han estado ocultos, por ejemplo en el caso de Doña Sacramento, la investigadora que trabajó sobre tecnología, era la persona más callada en todas las asambleas y las juntas que se hacían comunitarias, y ahora emergió con una nueva forma de liderazgo, como conocedora, como sabedora. Entonces son liderazgos que parecen que antes no, antes es el que más habla, el que más sabe de política, o el que sabe ganar la plata, o sabe administrar. Entonces el saber se vuelve como un estatus para el liderazgo, como un elemento que es importante también. Y eso recrea, reactualiza nuevas relaciones. En la historia de la deforestación y la reforestación en el páramo, dice Uriel: tengo 43 años, soy campesino, arriero, he vivido en el páramo la mayor parte de mi vida y he tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades de reforestación. La vida en este páramo es un poco difícil debido a que la gran distancia que hay hasta el pueblo y entre las casas de las personas que habitamos en la región. Es muy difícil obtener víveres y útiles necesarios para nuestro sostenimiento, ya que todo hay que transportarlo a lomo de mula. Entonces él, poniéndose también desde la vida que tiene y su cotidianidad, como ya lo he dicho y reiterado, empieza a desarrollar lo que es su investigación, haciendo la interpretación de los usos de las plantas del páramo. Se ubica mucho desde lo productivo. Ahí está en este dibujo como mostrando esas fases de lo productivo, para ellos son esas fases, y cuál es la vinculación que tiene con tener cultivos y árboles, eso qué significa y por qué es importante, y lo describe en su investigación. Muy interesante también en esa investigación que integra, finalmente este es como un dibujo que concluye. Entonces llega a la conclusión que lo que los ha podido mantener a pesar de estar en esa distancia y en esa lejanía y contar con pocos recursos es que han integrado muchos componentes del paisaje para el aprovechamiento, y que precisamente con base en eso es que ellos han podido permanecer ahí en esa distancia, y que eso es lo importante para que conserven. Entonces, ya entrando como en la fase de conclusiones, pues les cuento que de esta primera experiencia de investigación local en páramos, porque como les dije, Tropemos ha tenido este tipo de trabajo en la Amazonía con indígenas, que es muy distinto el trabajo con indígenas al trabajo con campesinas y campesinos. Lo que hemos podido concluir es que para la investigación local es muy importante fortalecer esos canales de reconocimiento entre las personas, esos canales de reconocimiento y de aprendizaje colectivo. Entonces uno de los caminos que hemos elegido para ese reconocimiento del trabajo colectivo es hacer algunas sesiones de formación conjunta con lo que llamamos los saberes locales, donde empezamos a ofrecer algunas herramientas para que las personas escojan lo que les gusta para hacer su investigación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mirta, ella escogió la fotografía. En el caso de Doña Sacramento, fue absolutamente convencida de que lo suyo era el dibujo. En el caso de Anaís y Rosa, que son unas conversadoras así a morir, y que además son agentes comunitarias en salud, eligieron la oralidad y las entrevistas. En el caso de Asorganizar, que fue una investigación colectiva, que hay unas investigaciones que son individuales y otras colectivas, ellos eligieron hacer historia, y salieron muchísimas cosas de historia, hicieron como una especie de historia ambiental de su vereda. Pero en esa historia ambiental salen muchas cosas, por ejemplo, los proyectos que llegan a la vereda, a la comunidad, y son como 7 proyectos que han llegado, y empiezan a decir realmente qué les quedó y no les quedó de eso, y nosotros pensamos que irán a escribir de nosotros cuando hagan la segunda investigación.
Y eso es bien importante y rescatan también muchos sus aprendizajes en lo organizativo, que también es muy importante para eso que yo les digo, la investigación como fuente de reconocimiento y como fuente de empoderamiento en las comunidades. Bueno, tendríamos mucho más para conversar, yo dejo por acá porque ya es hora de ir a almorzar. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Piura, a Fidel, por este encuentro para hermanar nuestros saberes y nuestros conocimientos.